Buenos días, jóvenes. Hoy día continuamos entonces con el contenido de clasificación de las ondas correspondiente al curso de física de primer año medio. Siendo entonces la clase del día de hoy la resolución de la guía propuesta en el SISCOL, que cuenta entonces como la guía 6. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser entonces sintetizar contenidos tratados sobre la clasificación de las ondas. Para esto entonces nuevamente entender que una onda es una perturbación que se genera en el medio que transporta solamente energía y no materia. Por otro lado, entonces, las características de las ondas, que los revisamos hace muchas clases anteriores, vendría siendo el estado de equilibrio, que es cuando no hay perturbación. Luego, al existir esta, nosotros podemos encontrar lo que usted denomina como la cresta, el valle y el nodo, donde la cresta es el punto más alto de la onda y el valle el punto más bajo, mientras que no son los puntos de la onda que permanecen sin perturbar. Por otro lado, también nosotros podemos ver elementos de posición de una onda, como lo vendría siendo lambda, que corresponde a la longitud de onda, que es la distancia horizontal que une cresta a cresta o valle a valle. Por otro lado, también podemos visualizar la amplitud, que une desde el estado de equilibrio hasta la cresta o del estado de equilibrio hasta el valle, siendo entonces una longitud totalmente vertical. Para esto también nosotros hablamos acerca de elementos temporales de una onda, como vendría siendo el caso de la frecuencia, que se define como el número de ondas partido en el tiempo, o el periodo, que se define con la letra T mayúscula, que va a ser igual al tiempo partido en el número de onda, donde el periodo, su unidad de medida, vendría siendo el segundo, y la frecuencia, su unidad de medida, sería el hertz, que significa 1 partido en segundo. Por otro lado, que fue lo que corresponde a la clase anterior, que en el fondo nos decía la actividad, realizar un mapa conceptual y también un cuadro comparativo, lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Nos dice entonces que la clasificación de la onda lo podemos hacer según 4 criterios, que vendría siendo el número de oscilaciones, dirección de propagación, su naturaleza y sentido de propagación. Estas 4 las voy a separar, puesto que en la presentación no me calza totalmente. ¿Ya? Vamos a partir así entonces con el número de oscilaciones que pueden dar dos ondas, que puede ser el pulso y una onda periódica. Cuando nosotros hablamos del pulso, no vendría siendo más que una oscilación que no se vuelve a repetir en el tiempo. Mientras que una onda periódica son muchas oscilaciones que se repiten periódicamente a lo largo del tiempo. Y también definirles, además, que se conoce también como el tren de onda. Eso vendría siendo entonces la clasificación según el número de oscilación. Pulso, una a lo largo del tiempo, periódica, muchas a lo largo del tiempo. En términos prácticos, obviamente. Por otro lado, la dirección de propagación, nosotros podemos encontrar dos cosas o tipos de onda, que vendría siendo la longitudinal y también la transversal, donde la longitudinal nos dice que la dirección de la propagación de dicha onda va paralelo a la dirección de propagación, es decir, en el sentido donde se mueve. Si se mueve, por ejemplo, en el caso del resorte, hacia el lado derecho, entonces la dirección también se mueve hacia el lado derecho, mientras que la transversal vendría siendo que es perpendicular a la dirección de propagación. Vale destacar que una onda longitudinal vendría siendo el sonido, mientras que una transversal vendría siendo la luz. Ahora, la otra clasificación que nosotros vimos vendría siendo según su naturaleza, que se clasifican en dos maneras, la mecánica o electromagnética, donde la onda mecánica necesita un medio material para poder propagarse. Nosotros hablábamos que el sonido también era un tipo de onda mecánica la clase anterior, puesto que al nosotros emitir dicha vibración, las partículas de oxígeno, dióxido de carbono, incluso nitrógeno que se encuentran en el aire, vibran generando de esta manera la onda y proyectándose obviamente la voz. Pero también se puede transmitir por espacios líquidos, como por ejemplo al momento de tirar una piedra al agua y esto se van generando ondas. Pero también la onda mecánica se puede transmitir por medio sólido, por ejemplo, tenemos un tren sobre los rieles de dicho tren que vibran mientras él va pasando. Por otro lado, podemos encontrar también una clasificación de las ondas electromagnéticas que pueden propagarse en el vacío, pero también con un medio material. Y dentro de esta nosotros podíamos encontrar obviamente la luz y también las señales, por ejemplo, de radio del microondas, ¿ya? Em, por otro lado, y la última clasificación que nosotros vimos
¿cómo es que se llama? En la clase anterior, fue según su sentido de propagación, clasificándola de dos maneras diferentes, que sería la onda viajera y también la onda estacionaria, donde la onda viajera se caracteriza porque la onda solamente va en una dirección y no vuelve desde su fuente de origen. Por ejemplo, el Sol emite rayos de luz, pero estos rayos de luz no vuelven hacia el Sol, sino que simplemente se siguen transmitiendo y no vuelven, insisto, entonces a esta fuente luminosa. Por otro lado, las estacionarias es todo lo contrario a la viajera. Se emite en este caso la fuente, se emite la onda, pero esta onda colisiona con algo y se devuelve. Un ejemplo de una onda estacionaria, por ejemplo, sería el eco. El eco, nosotros emitimos la voz y esta, al emitirse, colisiona, por ejemplo, con una montaña y esta se devuelve a nosotros como vendría siendo este fenómeno. ¿Ya? Ahora, la próxima clase entonces, muchachos, nosotros vamos a ver los fenómenos ondulatorios, que sería la reflexión, la refracción, superposición de onda y el efecto Doppler, para que estén atentos a la siguiente clase y esperando obviamente que se encuentren muy bien en sus casas.